Muy bien, chicos, continuamos entonces. Ok, ahora vamos a ver justamente la ley de enfriamiento de Newton, donde también se obtiene usando un procedimiento bastante parecido a lo que acabamos de ver también. Solamente para corregir, en el ejercicio anterior me salió más o menos 55.808 años. Había copiado mal. Ok, muy bien. La ley de enfriamiento de Newton, ¿qué nos dice? Que también, ¿no? Bueno, bueno, más o menos parecido a lo que acabamos de ver para el caso de desintegración radioactiva, pero aquí vamos a tener en cuenta también otro factor más, que es la temperatura del medio ambiente. La ley de enfriamiento de Newton básicamente me dice, si yo tengo un objeto, ¿cierto? Con una temperatura T0 inicial, ¿no? Digamos, si tengo temperatura del medio ambiente, digamos 22 grados, no sé cuánto es ahorita, 21 grados justamente, y tengo un objeto que justo ahorita tiene, digamos, no sé, 200 grados centígrados. Entonces nosotros podemos calcular también o realizar un modelo que justamente me dé la temperatura de ese objeto conforme va pasando el tiempo. Sino que ahí vamos a tomar dos consideraciones. ¿Cuáles? Que el espacio donde se encuentra ese objeto, ¿cierto? Sea un espacio cuya temperatura es constante, o sea, no varíe mucho. Digamos, si es 21, que siga siendo 21 por un largo rato todavía, ¿cierto? Y, claro, claro, el objeto no necesariamente tiene que ser mucho más caliente que el medio ambiente, puede ser mucho más frío, también funciona para eso, ¿ok? Entonces, es solamente esa consideración en realidad, ¿no? Que la temperatura del medio ambiente, digamos, sea constante. Faltó la otra, que el espacio también sea relativamente grande. ¿Por qué? Porque obviamente, si yo coloco, ¿cierto? Un objeto, digamos, no sé, una bola de acero, digamos, ¿no? Un balón de acero, lo coloco en un espacio cerrado, pequeño, obviamente, si ese balón está muy caliente, digamos a 1000 grados centígrados, va a calentar todo ese medio, digamos en una caja pequeña, digamos aislada. Entonces, el medio ambiente donde se está circulando va a ser un medio ambiente que se verá afectada por la temperatura de quién, del, de ese balón, ¿cierto? Pero, sin embargo, nosotros, si consideramos el medio ambiente, ¿no?, como el planeta Tierra, entonces la temperatura del planeta Tierra en general no se va a ver afectada, obviamente, por la temperatura de ese objeto pequeño, ¿no? Entonces, esas dos consideraciones, ¿ok? Y que la temperatura del medio ambiente también sea constante, o por lo menos la temperatura del medio donde se encuentra justamente ese objeto caliente o frío, ¿no? ¿Ok? Newton también dijo que no, que la variación de la diferencia entre la temperatura y la temperatura del medio ambiente también varía proporcionalmente a la temperatura que existe en el momento T, ¿cierto? Si nosotros denotamos la diferencia entre la temperatura y la temperatura del medio ambiente como teta, ¿cierto? ¿Qué nos dice? Que la variación de teta, ¿cierto? Con respecto al tiempo, es igual a menos k por t. También se puede colocar simplemente k, no hay ningún problema. ¿Ok? Por ejemplo, aquí en este caso, ¿qué me dice? Me dicen, un cuerpo se calienta a 110 grados centígrados y se expone al aire libre a una temperatura de 10 grados centígrados, ¿cierto? De 10 grados centígrados. Si al cabo de una hora su temperatura es de 60 grados centígrados, ¿cuánto tiempo adicional debe transcurrir para que se enfríe a 30 grados centígrados? ¿Ok? A ver, veamos, ¿cómo podemos solucionar esto? Primero, recordar que la variación, ¿cierto? Con respecto al tiempo es igual a menos k por teta, ¿cierto? Ok, entonces recuerden que teta es la temperatura, ¿no?, del objeto en el tiempo t menos la temperatura del medio ambiente, ¿cierto? No sé si aquí justamente temperatura del medio ambiente. Ok, y nos dicen que la derivada, bueno, sí, la derivada de teta con respecto del tiempo es igual a menos k veces la cantidad de temperatura o la cantidad de la diferencia de temperatura que existe en ese momento. Esto básicamente es el mismo problema que teníamos para el caso de decaimiento o desintegración radioactiva, y nosotros ya resolvimos eso, ¿no? Aplicas
El K lo pasas para acá, el diferencial de T para allá. Bueno, el teta lo pasa para acá, el diferencial de teta para allá. Y obtenemos que teta debe ser igual, o teta T debe ser igual a quién? A teta de 0 por E elevado a la menos kt, ¿cierto? A la menos kt. Es el mismo problema que acabamos de solucionar hace rato, sino que aquí tenemos teta y en otro teníamos q, ¿cierto? Ok, teta 0, recuerden que aquí teta 0 es la diferencia que existía en el tiempo t0. Muy bien, pero acá si lo queremos convertir en términos de t y la temperatura del medio ambiente, debemos simplemente reemplazar. Recuerden que esto, ¿quién es? T, T de T, ¿cierto? Menos T de M, temperatura del medio ambiente. ¿Y Q de 0 quién es? Simplemente debo reemplazar 0 acá, ¿cierto? Q de 0 es temperatura en el tiempo T menos la temperatura del medio ambiente, igual a E a la menos KT, ¿cierto? Si nosotros reemplazamos los datos que tenemos acá, ¿qué tenemos? A ver, datos. A ver, temperatura inicial, 110. Eso significa que teta 0 es igual a, sí, no, temperatura inicial, T 0. T 0 es igual a 110, ¿cierto? ¿Qué más? Tenemos que la temperatura del medio ambiente es 10 grados centígrados, entonces Tm es igual a 10 grados centígrados. Y además dice que al cabo de una hora su temperatura es de 60 grados centígrados, ¿cierto? Si al cabo de una hora su temperatura es de 60 grados centígrados, eso significa que T de 1, si nosotros medimos el tiempo con horas, es igual a 60. ¿No? Ignoramos la notación de centígrados, ¿ok? Para trabajar solamente con números. Claro, ya una vez que tenemos esto, decimos, T de T, ¿quién es? No sé, lo coloco ahí. T de M lo tengo, ¿quién es? 10, ¿cierto? Igual a, me queda T de T, T de T por E a la menos KT, ¿cierto? Menos T de M, ¿quién es T de M? 10, ¿cierto? 10, aunque lo puedo dejar ahí nada más, factorizadito. Entonces simplemente acá coloco T de T menos 10, que es T de M, por E elevado a la menos K por T, ¿no? Además, si yo reemplazo, ¿cierto? Como, ¿cuál primero empieza a reemplazar? T de 0, ¿no? Como T de 0, ¿cierto? Como T de 0 es igual a 110, T de 0 es 110, tenemos lo siguiente. T de 0 es igual a 110, significa que al momento de reemplazar 110, 110 es acá. Al reemplazar 110 en vez de T de T y 0 en vez de T, nos debería quedar 110 a este lado. Entonces, esto de acá me quedaría T de T 110, 110 menos 10. Estamos reemplazando simplemente T de T por 110. T de T 110 nuevamente, menos 10 acá, ¿cierto? Igual a, no, perdón, por E elevado a la menos K por T. ¿Quién es T? 0 por 0. Entonces acá, esto de acá me queda ¿quién? Me queda 1, ¿cierto? Entonces me queda, eh, ok, ok. No, aquí no me está dando nada de nuevo, ¿no? Eso ahí nada más. Ahí nada más, queda ahí. T de T 110, bueno, básicamente me está dando lo mismo. T de 0 no importa mucho. Ok, ok. Lo que me importa sí es T de 1. T de 1. ¿Quién es T de 1? Ok, T de 1 a ver, aquí. Aguarden. Acá teníamos 110, 110, 110. No había ningún problema. Ok, lo único que me falta es saber quién es E a la menos KT, ¿cierto? E a la menos KT. E a la menos KT, tengo lo siguiente. Acá tengo que para tiempo Tm igual a 10, perdón, para tiempo igual a 1, me queda esto igual a 60. O sea, T de 1 igual a 60, lo único que hago es reemplazar T de 1. Pero recuerden que T de 1, si reemplazo T por 1, me queda así, T de 1 menos 10 igual a ¿quién? A T de 1 menos 10, ¿cierto? Menos 10. Ok.
Ok, ok. Mm, tal vez, no sé, tal vez esta fórmula de acá debería dejarlo más directo, porque recuerden que aquí me quedó Q de t igual a Q de 0. Q de 0 es este de acá, ¿cierto? Q de 0 debí haberlo dejado así. A ver, Q de 0 aquí no era, aquí era así, T de 0. T de 0, ¿cierto? Aquí coloqué tu de t, no es de t de t. Miren, acá erré al momento de reemplazar Q de 0. Claro, Q de 0, si yo reemplazo acá, es T de 0 menos T de M. Pero T de 0, ¿quién era? T de 0 es 110. Claro, ahora hace sentido. 110. Y esto me quedó, ¿quién? T de T. Bueno, si el 10 lo paso al otro lado, me queda así. 10 más 110 menos 10, 100. ¿100 por quién? Por E a la menos K por T. ¿Listo? Ahí está mejor. ¿Cierto? Recuerden que Q de 0 ya es un valor, no debería depender de T. Ok, ahora, una vez que ya tengo eso, ya puedo reemplazar libremente acá. Porque el T de T ya lo tengo, ¿cierto? Entonces reemplazo acá. Me queda 10 más 100, ¿cierto? Por E elevado a la menos K por T. ¿Quién fue T en este tiempo? 1, ¿cierto? 1. Entonces T por T igual a 1. Entonces simplemente de acá tengo, claro, y T de 1 me dijo que es igual a 60, ¿cierto? Entonces acá me queda 60 igual a 10 más 100 por E elevado a la menos K. De lo cual yo obtengo que, a ver, 50, el 100 lo paso a dividir, me quedaría 5, 50 igual a 100 veces E a la menos K. De acá obtengo, ¿cierto? Que, bueno, 0, un 0 se va, un medio, ¿no? Me quedaría un medio igual a E elevado a la menos K, ¿cierto? Vamos a dejarlo ahí a ver qué pasa. Simplemente así. Entonces, E a la menos K, entonces finalmente tengo que T de T es igual a 10 más 100 veces E a la menos K elevado a la T, ¿cierto? E elevado a la menos K elevado a T, ¿cierto? Me quedaría un medio elevado a quién? A la T, ¿cierto? Un medio elevado. En vez de E elevado a la menos K, estoy colocando un medio, ¿cierto? Pero me preguntan aquí, me dice, ¿cuánto tiempo adicional debe transcurrir para que se enfríe a 30 grados centígrados? Básicamente esa pregunta lo puedo traducir de la siguiente manera. ¿Cuánto tiempo? ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo debemos tener? ¿En qué tiempo debemos tener que la temperatura es igual a 30? ¿Cierto? Entonces lo único que hacemos es encontrar el T, ¿no? Siempre que T de T valga 30. Entonces, T de T vale 30. Si y solamente si reemplazamos 30 en vez de T de T, tengo así 30 igual a 10 más 100 por un medio elevado a la T, ¿cierto? El 30 lo puedo pasar al otro lado, pasar a restar, me queda 20, ¿cierto? Igual a 100 veces un medio elevado a la T, ¿no? Puedo pasar a dividir esto de acá, me queda un quinto, ¿cierto? Un quinto igual a un medio elevado a la t. Aplico logaritmo natural a ambos lados. ¿Qué me queda? Aquí, logaritmo natural de un quinto, que es menos logaritmo natural de 5, igual a, ok, t logaritmo natural de un medio, ¿cierto? Que un medio es menos logaritmo natural de 2, ¿cierto? Logaritmo natural de un medio es menos logaritmo natural de 2. El menos con el menos se va y me queda que t debe ser igual a logaritmo natural de 5 sobre logaritmo natural de 2, ¿cierto? Logaritmo natural de 5 sobre logaritmo natural de 2. Y ese es el tiempo que nos piden, ¿no? Logaritmo natural de 5 sobre logaritmo natural de 2, ¿cierto? Muy bien, es bastante parecido a lo que vimos hace rato, ¿no? Crecimiento poblacional, ¿no? Lo mismo también. Crecimiento, ¿no? La cantidad o la variación o la rapidez con que crece una población es directamente proporcional a la cantidad de individuos que existen en el momento, ¿cierto? Donde Q de T indica la cantidad de población que existe en el momento T. Ok, por ejemplo, bueno, acá tengo dos ejemplos, ¿no? Aquí voy a añadir una hoja más para hacer ese ejercicio. En el primero nos dice, en el primero me preguntan o me dicen que desarrolle lo siguiente. Si en un análisis de una botella de leche se encuentran 500 organismos, o sea, bacterias, un día después de haber sido embotelladas y al segundo día se encuentran 8000. ¿Cuál es el número de organismos
en el momento de embotellar la leche. Ok, recuerden que, nuevamente, usando lo mismo que hemos hecho anteriormente, pantalla completa. Ok, recuerden que Q de T es igual a ¿quién? A la cantidad inicial por E elevado a la menos K T. Bueno, a la menos K no, a la KT, ¿no? Elevado a la KT. ¿Cierto? Eso sale después de desarrollar esto de acá. Ya lo hemos desarrollado muchas veces. Ok, aquí nos están preguntando cuál es el número de organismos en el momento de embotellar la leche. O sea, básicamente aquí me está preguntando quién es Q sub 0. O sea, quién es Q de 0, ¿cierto? Ok, ¿qué hacemos aquí? Muy bien, simplemente encontrar quién es K. Una vez que encuentres K, ya listo. Pero recuerden que aquí tenemos un dato adicional. Me dice que después de un día se encuentran 500 organismos. O sea, Q de un día, o sea, la cantidad en un día, es igual a Q0. Bueno, es igual a ¿cuánto me dicen ahí? 500, ¿no? Pero esto ocurre si y solamente si, acá en vez de Q de T coloco 500, igual a Q sub 0, ¿cierto? Por E elevado a la KT. Pero T en este tiempo vale ¿quién? 1, entonces en vez de T coloco 1. De lo cual yo obtengo, ¿cierto? Que E elevado a la K, ¿cierto? Es igual a 500 sobre Q sub 0, ¿cierto? Vamos a dejarlo ahí. E elevado a la K. Si nos hace falta, después sacamos logaritmo. Ok. Luego me dice que en el segundo día se encontraron 8000 organismos, ¿cierto? Entonces Q de 2, ¿cierto? Q sub 2, Q de 2 es igual a 8000, ¿cierto? Y esto ocurre si y solamente si aquí coloco 8000 en vez de Q de T y al otro lado coloco Q sub 0 por E elevado a ¿quién? A la KT, ¿cierto? Pero que en este caso T vale 2, pues en vez de T coloco 2, listo. Acá que obtengo, tengo 8000, ¿cierto? Entre, entre Q0, ¿cierto? Aquí me hubiera, aquí sí, justamente. Aquí pude haber ya, no me interesa eso. Claro, después podría igualar Q0 si quiero, ¿no? Ok, me queda entre Q0, ¿cierto? Entre Q0, Q0 no, 80. Q sub 0 me quedaría igual a E elevado a la 2K, ¿cierto? E elevado a la 2K. Esto lo puedo ver como E elevado a la K al cuadrado, y esto me quedaría como la raíz cuadrada de 8000 sobre Q0, ¿cierto? Igual a E elevado a la K. Juntando estos dos de acá, podemos obtener Q sub 0, ¿verdad? Sí, porque me quedaría que 500, ¿cierto? Aquí puede haber despejado Q sub 0, aquí también. Me hubiera quedado más fácil. ¿Ok? 500 sobre Q sub 0 es igual a la raíz cuadrada de 8000 sobre Q sub 0. Pero me da lo mismo. ¿Cierto? De acá puedo obtener Q sub 0, porque de acá, esto de acá pasa a, como exponente cuadrático de este lado, me quedaría 500 al cuadrado sobre Q sub 0 al cuadrado igual a 8000, ¿cierto? Sobre Q sub 0. 8000 sobre Q sub 0, ¿cierto? Y acá puedo eliminar un Q sub 0. Q sub 0 puede ser para acá y me quedaría Q sub 0 igual a 500 al cuadrado sobre 8000. 8000, ¿cierto? Bueno, esto me quedaría así, ¿no? 500 por 500, ¿cierto? Sobre 8000. Podría eliminar dos ceros acá, un cero aquí, y me queda, yo no puedo eliminar más nada, ¿no? Sí, puedo eliminar la mitad aquí y la mitad aquí. En vez de 8, coloco 4, y en vez de 50 coloco 25. Y eso me quedó 125 entre 4, ¿cierto? Entre 4. Y listo. O sea, ¿cuál fue la cantidad inicial? 125 entre 4, que más o menos es, en unidades, sería, a ver, 3, 31 punto y algo, ¿cierto? 31 punto y algo. Entonces, aproximadamente 31 bacterias existían en el tiempo cero, ¿no? Muy bien. A ver, aquí tenemos otro problemita. Me dicen también cuánto
Cuando se produce cierto alimento, se estima en N el número de organismos de una cierta clase presentes en un paquete, bueno, en el paquete. Al cabo de 60 días, el número N ha aumentado ¿a quién? A 1000 veces N. Sin embargo, el número, ¿cierto? 200N es considerado como el límite saludable a los cuantos días, pregunta, ¿a los cuántos días después de ser elaborado vence el alimento? Bueno, aquí debería ser pregunta, ¿no? Ok. Muy bien. Bueno, ese de acá es un problema clásico. En realidad, esa es una de las fórmulas que se utiliza, ¿cierto? Para determinar si un producto es todavía apto para el consumo humano o no, ¿cierto? Depende del estándar que tú quieras ponerle, ¿no? A los productos. O sea, me refiero a cuán tan saludables o a cuánto es la cantidad máxima de bacterias que, ¿no? que se tome como apto todavía para el consumo humano. ¿Ok? Muy bien. Por ejemplo, ¿no? En este caso, a ver, lo mismo, ¿no? Tenemos el mismo modelo, ¿cierto? La cantidad sería Q de T igual a Q sub 0 por E elevado a la KT, ¿cierto? Tenemos dos cosas por encontrar, el K y el Q sub 0. Pero el Q sub 0 me dicen que bueno, aquí me dice cuando se produce cierto alimento, ¿cierto? Se estima en N el número de organismos. Entonces, eso significa que Q sub 0 o Q de 0 es igual a N, ¿cierto? Entonces, de estos dos de acá, yo obtengo, ¿cierto? Que Q de T es igual a, en vez de Q sub 0, coloco N E elevado a la KT, ¿cierto? N es un número. Ok. Luego me dice que tengo otro dato. ¿Cuál dato? Me dice que al cabo de 60 días el número n ha aumentado a 1000 veces, ¿cierto? 1000 veces n. Ok, eso significa que q de 60, ¿cierto? Q de 60 porque han pasado 60 días, ¿cierto? Me da 1000 veces n. ¿Listo? Entonces lo que hago es reemplazar aquí. Entonces esto ocurre si y solamente si q de 60 es 1000n. Muy bien, 1000n. Igual a n, lo reemplazo 60 en la fórmula acá, me quedaría e veces e elevado a la 60k, ¿cierto? 60k. ¿Listo? Reemplazando simplemente t por 60, porque t es el tiempo y aquí el tiempo está contabilizado en días y estamos en el 60, el día 60, ¿cierto? Acá, bueno, el n y el n se van, ¿cierto? Y me quedaría que 1000 es igual a e elevado a la 60k, ¿cierto? E elevado a la 60k, de lo cual yo puedo obtener el k, aquí, ¿cierto? Puedo obtener el k. Ok, eso eso tengo igual a e elevado a la k elevado a la 60. Bueno, puedo aplicar logaritmos, no quería aplicar logaritmos, pero bueno. 1000 igual a 60k, de lo cual yo obtengo que k es igual a logaritmo natural de 1000 es 3 veces logaritmo de 10, ¿no? Entre 60 me quedaría logaritmo natural de 10 sobre 20, ¿cierto? Ese sería el k. Listo. Ahora, pero a mí no me están pidiendo eso, me están pidiendo a los cuántos días después de ser elaborado vence el alimento. Claro, pero a mí me están diciendo que el alimento se considera saludable hasta los 200 veces n, ¿cierto? Ok, entonces debemos encontrar para qué tiempo la cantidad es 200n. O sea, la pregunta sería así. ¿Para qué tiempo? ¿Para qué tiempo? ¿Para qué tiempo t? Tenemos que q de t es igual a 200 veces la cantidad inicial, ¿cierto? Para ello, ¿qué hacemos? Simplemente reemplazamos, ¿cierto? Reemplazamos. ¿Qué reemplazamos? Ok, q de t igual a 200n. Pero q de t yo ya tengo. ¿Quién es? Esto de acá. Sí. Bueno, acá todavía me faltó concluir. Q de t, ¿cierto? Es igual a n por e elevado a la kt, pero k ya lo tengo, es logaritmo natural de 10, ¿cierto? Sobre 20 por t, ¿cierto? Listo. Entonces aquí me queda así solamente así, 200n es igual a n e elevado aquí al logaritmo natural de 10, o t, voy a colocarlo acá para que no se confunda,
sobre 20. El n y n nuevamente se van, ¿cierto? Y esto me queda así. Aplico logaritmo, me queda logaritmo natural de 200 igual a t veces, o t sobre 20, logaritmo natural de 10, ¿cierto? Logaritmo natural de 10. Igual, aquí me quedaría 20 veces logaritmo natural de 200, ¿cierto? Sobre logaritmo natural de 10. Eso es igual al t. ¿Y eso me da cuánto? A ver, vamos a la calculadora y me queda 20 veces, ¿cierto? Por logaritmo natural de 200. Eso me queda igual a 105 punto tanto. Ahora debo dividir entre logaritmo de 10. Logaritmo natural de 10 y eso me quedó exactamente 46.02. Si solamente si t es igual a 46.02. 0599, listo. Ahí nada más, aproximadamente, entonces acá, aproximadamente. Entonces, ¿cuántos días tuvo que pasar? Un poquito más de 46, ¿cierto? Un poquito más de 46 días. Ok, ¿no? Entonces, ahora ya más o menos tienen una idea cómo es que se considera o se calcula, ¿cierto? La cantidad de días o años que puede durar un producto, ¿no? Claro, eso luego de que se ponga un límite superior de bacterias que pueden existir en, en el alimento, ¿no? Para que sea considerado apto para el consumo humano, y luego pues se toman muestras para ver qué tan rápido se va degradando, ¿no? Y de acuerdo a ello, aplicando este modelito de acá, puedes calcular en qué tiempo más o menos, ¿ves? Entonces puedes ponerle una fecha límite, ¿no? Ok, ok. Ahora pasemos a algo más, algo físico, ¿cierto? Algo físico. ¿Cuál es el problema que vamos a tratar aquí? Básicamente todo lo que vamos a ver aquí, justamente en esta partecita, es encontrar la velocidad de escape que necesita, con la que necesita ser lanzado un objeto afuera de la Tierra, o sea, al espacio, para que nunca regrese al espacio, o sea, la velocidad de escape. O sea, ¿cuál sería la velocidad mínima con la cual debería despegar un cohete, digamos, para que nunca más regrese a la Tierra? O para que escape de la gravedad de la Tierra. Ok, ¿qué vamos a hacer en ese caso? Observemos. Primero, vamos a usar la famosa ley de gravitación universal de Newton, que me dice que la fuerza de atracción entre dos cuerpos, ¿cierto? Bueno, en este caso vamos a hacerlo con la Tierra y un objeto simplemente, ¿cierto? Y un objeto. Porque eso funciona para dos cuerpos en general, ¿cierto? Me dice que la fuerza que existe de atracción que existe entre estos dos, ¿cierto? Una fuerza aquí, es directamente proporcional al producto de sus masas, ¿cierto? Directamente proporcional al producto de sus masas, ¿cierto? M es la masa de la Tierra en este caso que vamos a usar y M es la masa de este objeto más pequeño y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos, ¿cierto? Si nosotros medimos, bueno, aquí vamos a considerar un objeto nada más, ¿ok? M, entonces podemos considerar esta distancia de aquí, del cuerpo, del cuerpo más pequeño a la Tierra, a la superficie de la Tierra, y todavía tenemos que, bueno, aquí es la distancia entre los cuerpos y la distancia se mide hasta el centro de gravedad, justamente que coincide con el centro de la Tierra en este caso. Bueno, no necesitaba colorearlo en realidad. Ok, así está feo eso. Ok, eso es una elipse. Ah, ok, listo. Esto vamos a ponerlo como si fuese la Tierra. Aquí, listo. Entonces M es la masa de la Tierra, ¿cierto? La distancia que existe entre el objeto y la Tierra, bueno, medimos como la distancia que existe entre el cuerpo y la superficie y más, ¿quién? El radio, ¿cierto? El radio de la Tierra, ¿cierto? El radio de la Tierra. Esto es R. Bueno, R mayúscula en realidad. Ok, entonces la distancia que existe entre ellos es R más esta distancia de aquí que le vamos a llamar X, ¿cierto? X. Entonces la distancia entre este cuerpo y M es X más R elevado al cuadrado, ¿no? Y bueno, dijimos directamente proporcional al producto de sus masas, pero justamente se sabe que esa constante que da la proporcionalidad es la constante G, que es la constante de gravitación universal, ¿no? La constante. Ok,
que tiene es un número con bastante decimales y es grande. No lo vamos, simplemente lo vamos a usar como G mayúscula, ¿ok? Ok, entonces, si hacemos básicamente un mismo procedimiento como, ¿cierto? Como hicimos para el movimiento de caída libre, ¿qué tenemos? Ok, observe, vamos a suponer que, bueno, acá no, vamos a considerar que este objeto M, este objeto que está, no es M, no, M es la masa, el objeto, este puntito negrito que aparece por acá, aquí estamos en la superficie de la Tierra, es como si estuviera en un movimiento vertical, ¿cierto? En un movimiento vertical. Ok, en un movimiento vertical, claro, eso es relativo, ¿no? Supongamos que tú estás por acá, obviamente el objeto lo vas a ver, digamos, perpendicular aquí. Eh, bueno, no. Digamos, el arriba en el planeta Tierra es relativo, ¿no? Porque podrías estar por acá, el arriba obviamente tendría que ir en la dirección saliendo del radio, saliendo del centro de la Tierra en dirección del radio, ¿no? Hasta donde estás tú. Eso lo verías como, como el arriba, digamos, ¿no? Como el arriba, porque en realidad en el espacio no tiene sentido el arriba y el abajo, ¿no? Ok, pero digamos del punto de perspectiva, desde que tomas el punto de inicio saliendo desde el centro hasta donde te encuentras tú, de donde, o mejor dicho, de donde parte el objeto, ¿cierto? En esa dirección tú consideras el arriba, ¿ok? Muy bien, entonces, si hacemos, digamos, un puente entre movimiento vertical y este tipo de ejercicio, ¿qué tenemos? Ok, miren, ok, el objeto despega de acá, ¿cierto? Es lanzado a una velocidad inicial v0, ¿cierto? Ok, pero recuerden que aquí la gravedad está actuando, ¿cierto? En realidad el peso está actuando, ¿cierto? El peso es el que está actuando. ¿Y quién es el peso en este caso? Eh, el peso está actuando y el peso es definido de esta manera, ¿cierto? El peso está definido de esta manera, que justamente coincide con este de acá, ¿no? El peso se puede ver como una fuerza, ¿ok? El peso del objeto va a ir cambiando conforme se aleje de la Tierra, porque va escapando de la gravedad, ¿cierto? Entonces, el peso del objeto sería ¿quién? K1 por M. Bueno, el K1 simplemente lo hemos puesto como G veces M, o sea, la misma formulita de acá. ¿Por qué eso, el K1? Porque miren, cuando el objeto está en la superficie de la Tierra, o sea, antes de despegar, o justamente en el momento de despegar, su peso es el mismo peso que nosotros hemos conocido siempre, que es masa por la gravedad, ¿cierto? Peso nosotros sabemos que es masa por la gravedad, pero es el peso cuando el objeto se encuentra en la superficie de la Tierra, pero afuera ya es diferente, ¿cierto? Entonces, W0, ¿cierto? El peso inicial es ¿quién? Esto de acá. Masa por la gravedad, ¿cierto? Por igual a K1 por M sobre R cuadrado, porque simplemente acá lo estamos reemplazando, ¿quién? El X por el 0. Y eso debe ser igual a ¿quién? A masa por la gravedad. Nuevamente, repito, la fórmula de bueno, el peso se le puede ver como una fuerza, ¿cierto? Que existe de la fuerza de atracción que existe entre el cuerpo pequeño y la Tierra, ¿cierto? Y ese peso coincide con esta formulita, ¿no? Por la ley de la gravitación universal. Listo. Pero nosotros sabemos que el peso justo en la Tierra es masa por gravedad. Si nosotros reemplazamos el X por cero, porque estamos en la superficie, estamos considerando el X igual a cero, ¿cierto? O sea, la X en este caso me está midiendo ¿quién? La distancia que existe entre el objeto y la Tierra. Pero como estamos en el tiempo cero, la distancia es cero. Entonces, si coloca cero acá, me quedaría K1M sobre R al cuadrado. K1M sobre R cuadrado. Despejas acá ese K1, ¿cierto? Me quedaría justamente, bueno, masa y masa se va, ¿cierto? Me quedaría G por R al cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto, esta formulita de acá, en términos de la gravedad de la Tierra, me quedaría así. Masa por la gravedad, que justamente era K1, ¿cierto? K1 es G por R cuadrado, G por R cuadrado, por la masa sobre X más R cuadrado, ¿cierto? Ok, ok, ok. Muy bien, muy bien. Usando estos datos, vamos a resolver este problemita de acá. ¿Cuál es el problemita que me están dando?
Dice, se lanza un cuerpo de masa m hacia arriba de la Tierra. Bueno, hacia arriba nuevamente recalco que es relativo, ¿no? Hacia arriba de la Tierra con velocidad inicial v0, suponiendo que no hay resistencia del aire, pero tomando en cuenta la variación del campo gravitacional con la altura, demuestre que la menor velocidad inicial que necesita el cuerpo para que no regrese a la Tierra es justamente raíz cuadrada de 2gr, ¿cierto? A esa velocidad inicial, ¿cierto? Se le llama velocidad de escape. Acá justamente teníamos. Entonces, bueno, voy a añadir una hoja antes de todo. Ok. Nuevamente, ¿no? Como en el caso de caída libre, si se escapa, ¿qué sería? ¿No? Si ayuda a escapar, esa aceleración sería positiva. Si tengo una aceleración que me jala hacia abajo o tengo una fuerza que me jala hacia abajo, esa fuerza lo voy a considerar negativa, ¿cierto? Si la fuerza no me jala hacia arriba, lo considero positiva. Si me jala hacia abajo, lo considero negativa. ¿Hasta por qué? Este de acá lo estamos identificando con quién, con el eje Y, ¿no? Con el eje Y. Bueno, aunque aquí lo hemos denotado con X de T, pero no importa. Si me jala hacia la Tierra, significa que la distancia va disminuyendo. Si la distancia va disminuyendo, significa que la velocidad es negativa. Si la velocidad es negativa, significa que tiene una fuerza o una aceleración hacia abajo en este caso. ¿Ok? Una desaceleración. Entonces tengo una fuerza actuando hacia abajo. ¿Quién es esa fuerza? El peso, ¿cierto? El peso. Recuerden que en este caso vamos a tener que la única fuerza que me jala hacia abajo, claro, quitando la resistencia del aire y todo eso, ¿no? Es quien WX, ¿cierto? El peso. La única fuerza que me está atrayendo o que está actuando sobre el objeto es el mismo peso, ¿cierto? Entonces, ¿qué me quedaría? Recuerden, el peso, bueno, si hacíamos un puente con aceleración, la aceleración era la derivada, ¿cierto? De la velocidad con respecto del tiempo, ¿cierto? Con respecto del tiempo. Ok, pero también sabemos una formulita. Nosotros sabemos que masa por aceleración es igual a suma de todas las fuerzas. Pero acá tenemos una sola fuerza actuando y una fuerza negativa todavía, ¿cierto? Entonces en este caso tenemos masa por aceleración igual a ¿quién? A menos Wx, ¿cierto? Wx. El A es aceleración. Esta fórmula es bastante conocida. Aceleración. ¿Cierto? La única fuerza que está actuando aquí es el peso y está actuando de forma negativa, ¿cierto? Ok, pero la aceleración, yo sé, ¿cierto? Que es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Entonces aquí me quedaría masa por aceleración, derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Y aquí me quedaría ¿quién? Menos Wx. Voy acá, menos W, bueno, W ya lo tenía, masa por la gravedad por R al cuadrado, masa por la gravedad por R al cuadrado, bueno, aquí menos, sobre X más R, todo al cuadrado, ¿cierto? Al cuadrado. ¿Listo? Ok, aquí puedo eliminar M, y tengo que ¿quién? Que la derivada de la velocidad con respecto del tiempo es igual a menos G por R al cuadrado sobre X más R al cuadrado. Profesor, ¿puedo pasar el diferencial de T al otro lado y ya tener, poder integrar? No, porque acá, miren, el X era la distancia que existía entre el objeto y la Tierra, ¿cierto? Y ese debería estar dependiendo de t, pero no puedo integrar con respecto de t teniendo todavía una función que depende de t acá. Entonces, acá sí puedo integrar con respecto de quién, con respecto de x, pero no con respecto de t. Y ahora, ¿qué hacemos, profesor? Fácil, recordar lo siguiente, ¿cierto? Recordar la derivada con respecto de x de una composición de funciones, ¿cierto? Derivada de f compuesto con h de x, esto es igual a quién? A la derivada de f, ¿cierto? Vamos a colocar en términos de derivadas. Derivada de f, ¿cierto? Con respecto de x, aplicada al punto h de x, ¿por quién? La derivada de h, ¿cierto? Derivada de h con respecto del tiempo, ¿cierto? Sí, h, no, con respecto de x. Bueno, aquí era con respecto del tiempo para hacer puente con el tiempo acá, ¿no? Con respecto del tiempo. Con respecto del tiempo. Todo con respecto del tiempo. Ok.
de t, de h de t. Ok, de t. Ah, ¿qué hice? No, esta fórmula no quiero usar otra fórmula. Eso no me interesa. También esta de acá quería usar. La derivada, a esta fórmula quiero que recuerden. La derivada de una función b, que es justamente esto de acá, de b. Recuerden que b está dependiendo de quién, de x, ¿cierto? Pero también está dependiendo de t, ¿cierto? En realidad el x está dependiendo de t. X está dependiendo de t. La velocidad depende de, entonces, si x depende de t, ¿cierto? X depende de t y b depende de x, obviamente el b depende de t, ¿cierto? Por eso es que se puede derivar con respecto de t. Pero nosotros queremos tener la derivada de b con respecto de t. Regla de la cadena, derivada de b con respecto de t es igual a la derivada de b, bueno, era justamente la fórmula que teníamos, ¿no? Con respecto a la variable x por la derivada de x con respecto de t, ¿cierto? Esta es la regla de la cadena. De la cadena. De la cadena. Listo. Esto de acá lo coloco aquí, ¿cierto? Entonces aquí me quedaría derivada de b con respecto de x por la derivada de x con respecto de t. ¿Igual a quién? A menos que r al cuadrado sobre x más r al cuadrado. Todo al cuadrado, ¿no? Muy bien, una que ya tengo ahí, solamente me falta observar algo. ¿Quién es este de acá? ¿Quién es este de aquí? Es la velocidad. Por definición, la velocidad es la derivada, ¿no?, de la posición con respecto del tiempo. Y la posición en este caso, ¿quién es? X de t. Entonces, esto de acá es b. Entonces, bueno, lo voy a colocar adelante. Derivada de b con respecto de x, ¿cierto? Igual a menos que r al cuadrado, aquí al cuadrado, sobre x más r todo al cuadrado, ¿cierto? Listo. Ahora sí, ¿puedo pasar diferencial de x al otro lado? Sí. Entonces esto me queda así. B, diferencial de b, igual a menos g por r al cuadrado sobre x más r al cuadrado por el diferencial de ¿quién? De x. Ahora recién ya puedo integrar. Acá tengo todo en términos de x, acá todo en términos de b. Y acá tengo que ¿quién? Que la integral, ¿cierto? De b diferencial de b es igual a integral, menos voy a colocar acá r al cuadrado sobre x más r al cuadrado. Diferencial de x más una constante c que ya lo voy a ubicar aquí. Ok, aquí es diferencial. Bueno, la primera es bastante sencilla, integral. B al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Igual a. Aquí tengo x más r al cuadrado, ¿cierto? ¿Quién es la integral? Bueno, menos g, aquí puedo colocar aquí menos g r al cuadrado por la integral de quién, diferencial de x sobre x más r al cuadrado. Recuerden que g y r son constantes. R es el radio de la Tierra y g es la gravedad, ¿cierto? Listo. Más c. Listo. Ahora, ¿qué falta? B al cuadrado sobre 2 igual a menos g por r al cuadrado. ¿Quién es la integral de esto de acá? Profesor, la integral de eso de ahí es menos 1 sobre x más r, ¿cierto? ¿Por qué? Miren, esto de acá, integral, bueno, ya ustedes ya lo deben haber hecho un montón de veces también, x más r al cuadrado, ¿cierto? Puedo hacer un cambio de variable, u, ¿cierto? Miren, diferencial de u es igual a diferencial de x, entonces tendría aquí u elevado a la menos 2, diferencial de u. ¿Quién era la integral de acá? U a la menos 2 le sumo 1, me quedaría menos 1. Y le divido entre ese exponente que sería menos 1. U elevado a la menos 1 entre menos 1 me quedaría menos u elevado a la menos 1. Es igual a menos 1 sobre u. ¿Pero quién fue u? X más r. Y justamente esto de acá, ¿cierto? Acá, producto. ¿Ok? Luego de acá tengo que me queda b al cuadrado sobre 2 igual a, aquí era g, menos gr al cuadrado, ¿cierto? Por, ¿quién? Aquí. Bueno, el menos ya se va, ¿no? Vamos a colocar en una sola fracción. Gr al cuadrado sobre x más r. Más c. Bueno, puedo colocar este al otro lado, ¿no? Más 2 veces esto, más 2 veces c. ¿Cierto? Que también es una nueva constante que le voy a llamar C1. ¿Cierto? C1. Ok. Listo. Una vez que tengo esto de acá, vamos a tratar de encontrar la velocidad inicial. ¿Quién es C1? Bueno, C1, ustedes saben que B de 0
La velocidad inicial es justamente v0, que justamente está denotada así. V0 es la velocidad inicial, ¿cierto? Entonces, calculamos. Si yo coloco, en vez de b cuadrado, coloco v0 al cuadrado, ¿cierto? Me quedaría así. Acá mejor. Sí, y solamente sí, en vez de b al cuadrado coloco b0, b sub 0, ¿no? Me quedaría b sub 0 al cuadrado igual a, en vez de t, en vez de x tengo que colocar 0. Claro, pero ustedes dirán, profesor, justamente acá, ¿no? Justamente acá, quiero que quede claro. O sea, para t0, b de 0 es igual a 0, ¿cierto? Eso cuando el b está dependiendo de t. Ok, o mejor así. B de t es igual a 0 cuando t es igual a 0. ¿Sí? Pero profesor, ahora tenemos b de x, pero acá usted me ha colocado t. ¿Por qué pasa eso, profesor? Recuerden que el b, paréntesis, la variable, lo único que me está diciendo está dependiendo de esta variable, pero puede depender también de otra variable que al mismo tiempo depende de esta variable, ¿no? Entonces, no se hagan problema con eso. Simplemente tengo que saber cuando x vale 0, ¿cierto? ¿Quién es b de x cuando x vale 0? La pregunta, ¿no? ¿Quién es b de x cuando x vale 0? La pregunta es, no, claro. Entonces, para encontrar b de x, yo debo saber en qué tiempo x se hace 0, ¿cierto? Entonces, ¿quién es x de 0? Esa sería la pregunta inicial. X de 0 es, recuerden que el x mide la distancia entre el objeto y la superficie de la Tierra, y nosotros sabemos que en el tiempo 0, ¿cierto? El objeto está a punto de despegar, por lo tanto la distancia es 0. Nosotros sabemos entonces que x de 0 es igual a 0. Entonces, x de 0 es igual a 0, por lo tanto, debemos tener que b de 0 tiene que ser igual a b, tiene que ser igual a ¿quién? A b sub 0, ¿cierto? B sub 0 es la velocidad inicial, ¿no? Velocidad inicial, y el tiempo x sub 0 es igual a 0. Ok, no hay problema entonces. Aquí, entonces tenemos, en vez de colocar, claro, o también más fácil hubiera sido así, ¿no? Como ahora x está dependiendo de, perdón, b está dependiendo de x, ¿cierto? Entonces, ¿quién es b cuando x vale 0? ¿Cierto? Cuando x vale 0, el b es justamente b sub 0, ¿cierto? Entonces no hay problema. Entonces acá reemplazo simplemente, coloco 2 veces g r cuadrado, en vez de colocar x voy a colocar 0, más r más c1, ¿cierto? Y acá obtengo, claro, acá tengo que b0 al cuadrado es igual a, bueno, un r y un r se va, me queda 2 veces gr más c1, de lo cual yo obtengo que c1 es igual a, ¿quién? b0 al cuadrado menos 2gr. Entonces, finalmente yo tengo la formulita para la velocidad. Bueno, todavía no le he sacado la raíz cuadrada, pero bueno, tengo que b al cuadrado es igual a 2 veces g por r al cuadrado sobre x más r, ¿cierto? Más, ¿quién? C1. ¿Quién es C1? B0 al cuadrado menos 2 veces gr, ¿cierto? 2 veces gr. Entonces, si yo quiero que el objeto que salió de la Tierra nunca más regrese a la Tierra, significa que su velocidad respecto a la Tierra se debería ser positiva, siempre, por siempre, para todo tiempo, ¿cierto? Si ustedes observan, si la velocidad es positiva para todo tiempo, esta distancia, ¿cierto? Siempre debería estar aumentando, ¿cierto? Siempre debería estar aumentando. O sea, el x, como siempre va a estar aumentando, tiene que tener algún momento al infinito, ¿cierto? Ok, si ustedes observan acá, hace un pequeño análisis, cuando x tiende al infinito, este de acá me queda en el denominador algo que va a tender al infinito, arriba es un número, entonces esto va a ir a 0. Entonces, ¿qué obtienes? Que b va a ser positivo, ¿cierto? Positivo siempre, si solamente si, esto de acá, b0 al cuadrado menos 2 veces gr tiene que ser mayor que 0. O mayor igual, no, mayor que 0, mayor que 0. ¿Cierto? Entonces esto ocurre si y solamente si, ¿cierto? B0 acá. Si solamente si B0 es igual a, o es mayor que, ¿quién? 2 veces G por R, bueno, en raíz cuadrada, ¿no?
Listo. Acá, profesor, ¿por qué no considero B0 igual a más menos? No, porque acá la velocidad estamos considerándole positiva, porque siempre se está escapando, ¿cierto? Siempre se está escapando. Y eso es básicamente que me están pidiendo. ¿Cuál es la velocidad mínima? 2 veces GR, ¿no? La respuesta, velocidad mínima, bueno, aquí debe ser mayor o igual, ¿no? Porque aquí ya me está dando una velocidad positiva acá, ¿no? Mayor o igual. Entonces la velocidad mínima debería ser B0 igual a S de raíz cuadrada de 2 veces G por R, nada más. ¿Cierto? Nada más. Era justamente lo que me pedían demostrar, ¿no? 2 veces GR, listo. Ok, ya para acabar con con los ejemplos, podemos ver, por ejemplo, otro ejemplo más, otra aplicación más, ¿no? Son ejemplos clásicos de persecución. Acá digo un ejemplo un poco más sencillo de realizar, ¿cierto? Por ejemplo, si uno quiere modelar, por ejemplo, eso es lo que se utiliza bastante por ejemplo, en las computadoras de los aviones caza o de los aviones bombarderos en todo caso, ¿cierto? Por ejemplo, si un avión, sino que aquí, bueno, acá sí tienes que hacer un poco más, entra otra dimensión más porque el avión no se mueve en un plano R2, a menos que se mueva recto, no hay problema, ¿no? Si se mueve de forma recta, por ejemplo, si tengo por acá un avión caza, digamos, ¿no? O un avión bombardero que, digamos, eh, dejar caer una bomba en un lugar, en un centro, ¿no? Un ejército, digamos, o en un lugar donde se concentran los enemigos, supongamos que sea aquí, en un lugar A, ¿cierto? Claro, él no va a llegar acá justamente en A y lo va a soltar, no. ¿Por qué? Porque esto de acá todavía viene con la velocidad de él. Entonces, si lo suelta acá, todavía el avión va a estar por acá y esto va a ir continuando todavía por acá, ¿no? Claro, va a estar un poco más abajo, ¿cierto? Pero no va a caer en el objetivo. Entonces ellos tienen que calcular, o la computadora por lo menos tiene que calcular, en qué momento, claro, depende de la velocidad que está viajando el avión, se calcula en qué momento exacto, ¿cierto? Debes dejarlo caer para que justamente caiga acá, ¿no? Y justamente eso te mide un movimiento parabólico, ¿cierto? Tipo que tiene una componente de velocidad horizontal hacia acá, ¿cierto? Ok, no sé si se está viendo hacia acá, digo, pero no estoy moviendo nada, hacia la izquierda, ¿ok? O también, otra manera sería así, ¿no? Digamos, si yo quiero, claro, no quiero ser detectado por ellos, quiero soltar digamos, esta bomba en un lugar, digamos, B, ¿cierto? Entonces, si yo quiero soltar de acá, porque sé que a partir de acá no voy a ser detectado, una vez que lo suelto doy la vuelta y doy a la fuga, ¿cierto? Entonces debería calcular lo siguiente, ¿a qué velocidad debería venir para que al momento de soltar esto continúe viajando y llegue justamente al objetivo y no sea detectado? También es un problema clásico, ¿no? Que también es sencillo de resolver, ¿no? Sencillo de resolver y va a ser muy parecido a lo que estamos acá. Este problema es un poco más complejo que eso todavía. A ver, veamos este problema. Me dice, un esquiador acuático P, localizado en un punto A, cero, ¿cierto? Es remolcado por un bote de motor Q, localizado en el origen, y viaja hacia arriba a lo largo del eje Y. Hallar las trayectorias del esquiador, bueno, aquí me piden hallar la trayectoria del esquiador si éste se dirige en todo momento hacia el bote. Ok, primero, aquí ya nos están hablando de plano XY, ¿cierto? Vamos a dibujar nuestro plano XY. ¿Cierto? Ok, veamos. Tengo acá esto de acá, o tal vez un poco más abajo eso. Aquí y tal vez esto un poco más por acá. Listo. Dice que inicialmente el esquiador se encuentra en el punto A, 0. Vamos a suponer que el A es esto de acá. Este es el A, 0. Y acá se encuentra el esquiador P y tengo el bote Q que se encuentra en el punto 0,0, ¿cierto? Aquí está el bote Q. Ok, claro, el esquiador está, aquí me dice, remolcado por el bote Q, ¿cierto? O sea, significa que, bueno, están conectados por una cuerda, ¿cierto? Este lo va a jalar. Observen que, bueno, a partir de acá yo puedo tener algunas observaciones ya, ¿no? A medida, bueno, este se dirige en arado positivo, ¿no? Hacia arriba. Ok, este se dirige hacia arriba, ¿cierto? Entonces en algún momento el Q va a estar por acá, ¿cierto? El Q va a estar por acá. Como ustedes pueden ver, la cuerda, obviamente se está asumiendo que no se está estirando ni nada,
debería mantener su longitud, ¿cierto? Vamos a colocar así, ¿cierto? Y entonces por acá nuevamente se va a encontrar el P, ¿cierto? Y miren, a medida que va corriendo el Q, ¿no? El P se va pegando al eje Y, ¿no? Donde ustedes pueden ver que si nosotros vamos a tener esa gráfica, el eje Y tiene que ser una asíntota para la trayectoria de quién, del P, ¿cierto? La trayectoria de P. Ok, tal vez aquí un poquito más pegado para que me va a quedar, para que no me quede tan, para que me quede un poquito más exacto ahí. Ok, entonces la trayectoria, ¿no? Que va a ser más o menos una cosa así. Aquí, listo. Más o menos así. No, tiene que ser más ovalada. Listo, más o menos así. Ok, y recuerden que el Q, ¿cierto? Al momento de jalarlo al P, ¿cierto? Al puntito P, ¿cierto? Lo está jalando utilizando su fuerza, que sería en este caso aquí, ¿cierto? Su aceleración, pero aquí no me está hablando nada de esa aceleración, ¿no? Simplemente que lo está jalando. Ok, claro, y esta cuerda, ¿cierto? Funciona a modo de velocidad. Y recuerden que la velocidad es tangente a quién? A la trayectoria, ¿cierto? A la trayectoria. Ok, muy bien. Veamos. Entonces, si nosotros, bueno, este P lo voy a hacer un poquito más arriba para que me dé espacio. Por aquí lo voy a colocar el P. Y aquí voy a trazar imaginariamente, ¿cierto? Este eje de acá. Bueno, este eje X de acá. Y digo, acá tengo un ángulo teta. ¿Cierto? Tengo un ángulo teta. Listo. Y yo sé que tangente de teta, ¿cierto? Tangente de teta, claro, puedo trazar eso de acá imaginariamente. Tangente de teta, ¿cierto? Es igual a quién? A ordenada, ¿cierto? Ordenada sobre abscisa. Pregunta, ¿quién es la ordenada en este caso? Esta altura de acá, ¿cierto? Esta altura de acá. Entonces eso debo saberlo. Y, ojo, ¿tenemos la medida de la cuerda? Sí, ¿cierto? Tenemos la medida de la cuerda. ¿Cuánto mide la cuerda? La cuerda mide A, ¿cierto? Mide A. Ok, la cuerda mide A. Ok, y además nosotros queremos encontrar la trayectoria, bueno, la figura que hace el P, o la trayectoria o la línea que hace el P al momento de moverse. Entonces, obviamente, el punto, bueno, acá debería ser esto de acá. El punto que se encuentra en la trayectoria nosotros lo vamos a colocar como X, Y, ¿cierto? X, Y, ¿cierto? Este puntito va a ser el X, Y. X, Y. Y nosotros queremos encontrar Y en función del X, ¿cierto? Listo. Entonces, miren, en este triangulito pequeñito, acá esto me diría X. Acá tengo A, ¿cierto? Tengo la hipotenusa A, ¿cierto? Podemos sacarlo acá. Vamos a sacar ese triangulito acá, pero en el eje X, Y. Ok, era morado, ¿no? Listo. Entonces acá tengo, no se cambió. Ok, acá tengo lo siguiente. Tengo esto de acá, el triangulito, ¿no? Justamente acá, este es el P, ¿cierto? El triangulito está así. Acá mide A, ¿cierto? Si lo proyecto acá, este de acá, ¿quién mide? Mide X, o bueno, menos X en todo caso, porque está al lado negativo aquí, ¿no? Y acá, esto de acá mediría quién, la raíz cuadrada de quién, de A al cuadrado menos X al cuadrado, ¿cierto? Menos X al cuadrado. Entonces, recuerden que teta es esto, ¿cierto? Entonces, ¿quién es tangente de teta? Tangente de teta, recuerden que es ordenada sobre abscisa. ¿Quién es la ordenada? La raíz cuadrada de A al cuadrado menos X al cuadrado. ¿Quién es la abscisa? La abscisa es menos X. Entonces acá coloco X y el menos lo coloco adelante. Pero recuerden que, ¿cierto? Esta cuerda, ¿cierto? Está actuando en la dirección de la velocidad, ¿cierto? En la dirección de la velocidad. Si está en la dirección de la velocidad, ¿cierto? Entonces esta cuerda está actuando de forma tangencial a quién? A la curva, ¿cierto? A la curva descrita por el recorrido de P. Entonces deberíamos tener que, ¿cierto? Si nosotros tenemos que Y depende de X, ¿cierto? O sea, Y depende de X, aquí, Y depende de X, debemos tener que tangente de teta, ¿cierto? Tangente de teta debe ser igual a quién?
a la derivada de y con respecto de x, ¿cierto? Derivada de y con respecto de x. ¿Listo? Una vez que tengo esto de acá, tangente de teta ya lo tengo, entonces debería tener que derivada de y con respecto de x es igual a ¿quién? A esto de acá, menos la raíz cuadrada de a menos x al cuadrado sobre 2, sobre x, ¿no? Sobre x. ¿Listo? Lo único que tengo que resolver es esa ecuación diferencial. Pero acá tengo todo en términos de x, debería tener que diferencial de y es igual a ¿quién? A menos la raíz cuadrada de a menos x al cuadrado sobre x integral diferencial. Bueno, integral no todavía. Diferencial de y. ¿Cierto? ¿Qué hago para solucionar esto? Aplico la integral. ¿Cierto? Aplico integral. Listo. ¿Qué hago para aplicar integral? ¿Cierto? Tengo, bueno, integro acá, diferencial de y, ¿no? Igual a integral menos acá, raíz cuadrada de a menos x cuadrado sobre x, diferencial, bueno, acá diferencial de x. Recuerde que el diferencial de x pasa al otro lado. Diferencial de x, ¿cierto? Más la constante c. Listo. Finalmente, como ustedes pueden ver, esta integral es bastante conocida. No es bastante conocida, sino el método para solucionar es bastante conocido, ¿cierto? Ok, si nosotros quisiéramos utilizar esto de acá, ¿cierto? Bueno, vamos a hacer un cambio de variable más tranquilo que de arriba, para que me quede sin negativos ni nada por el estilo. Esto de acá, ¿qué me queda? Si hago un cambio de variable, colocaría aquí u o teta. Bueno, para no confundir con el teta de arriba, mejor con u. Acá coloco x, esto debe ser hipotenusa, y esto es a menos x al cuadrado, ¿cierto? ¿Listo? Entonces digo acá, seno de teta, ¿cierto? Seno de teta es igual a x sobre a, ¿cierto? De lo cual obtengo que x es igual a seno de teta, ¿cierto? Listo, pero como esta igualdad de acá, puedo aplicar derivada o diferencial. Diferencial de x me queda a veces coseno de teta, diferencial de teta. ¿Listo? ¿Quién es la raíz cuadrada? Simplemente observar que coseno de teta es igual a la raíz cuadrada de a, acá es la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de a al cuadrado, ¿cierto? A al cuadrado menos x al cuadrado. Y no sé si coloqué aquí a. Sí. Aquí está al cuadrado. Recuerden que es la hipotenusa al cuadrado menos la abscisa al cuadrado. Sí, acá sí lo coloqué, acá no. Listo. Muy bien, aquí está al cuadrado. ¿Cierto? Listo. Una vez que tengo eso, ya. Puedo solucionar. Esta integral de acá, bueno, diferencial de y es igual a menos integral. ¿Quién es la raíz cuadrada de esto? Coseno todavía me queda sobre a. Es a coseno de teta. De teta, bueno, trabajé con 1. Bueno, ya trabajé con teta acá. Aquí voy a colocar teta. Listo. ¿Qué me quedaría? A coseno de teta. ¿Cierto? Coseno de teta. El diferencial de x me queda a coseno de teta también. ¿Cierto? A coseno de teta. ¿Y el x quién es? El diferencial de teta. X es a seno de teta. A seno de teta. ¿Y esto qué me queda? Bueno, un a se va. Me quedaría menos a integral de quién? Coseno al cuadrado de teta sobre seno de teta. Diferencial de teta. Esta integral de acá es sencilla. ¿Por qué? Porque coseno al cuadrado yo lo puedo expresar como 1 menos seno al cuadrado de teta. Diferencial de teta y tengo seno. ¿Listo? Ese es integral. ¿Quién? Es 1 sobre seno, que sería secante. ¿Cierto? Cosecante en realidad, ¿no? Cosecante de teta, menos seno de teta, ¿cierto? Diferencial de teta, ¿cierto? Simplemente pasa a dividir acá. Luego, acá, integral de cosecante, que parece más un coseno, aquí, cosecante, ¿cierto? Cosec, aquí, recuerden que era logaritmo natural, ¿de quién? De cosecante de teta menos cotangente de teta, ¿cierto? Menos con menos más coseno de teta, ¿cierto? ¿Quién es cosecante? Cosecante es 1 sobre pantalla completa, acá. Vamos al triángulo rectángulo. ¿Quién es? ¿Alguien está entrando? Un segundo. Robert. Ya. Aquí tenemos cosecante. Recuerden que es 1 sobre seno. O también
hipotenusa sobre ¿quién? Cateto opuesto. En ese caso me quedaría al cuadrado, no sé por qué coloqué al cuadrado acá. Es A simplemente, al cuadrado es en la raíz. Me quedaría simplemente A ¿sobre quién? Dije, sobre el cateto opuesto, A sobre X. Menos cotangente es coseno sobre seno, o cateto adyacente sobre esto, me quedaría eh, raíz cuadrada de A al cuadrado menos X al cuadrado sobre X, ¿cierto? Más coseno, que sería la raíz cuadrada, ¿cierto? De A al cuadrado menos X al cuadrado sobre A, ¿cierto? Y listo, pues, ¿no? Lo único que tienes que hacer es reemplazar todo esto allá arriba. Entonces, finalmente tengo que Y, ¿cierto? Es igual a... ya está, ¿no? Eh, bueno, acá no integré y no simplemente coloqué diferencial de Y. Acá es Y nada más, ¿no? Es Y, ¿ok? Más una constante C al final. Más la constante C y aquí también y aquí también. Ahora simplemente falta encontrar quién es la constante C. Claro, porque tengo YT es igual a menos logaritmo de A menos la raíz cuadrada de A al cuadrado menos X al cuadrado sobre X, ¿cierto? Sobre X más ¿quién? La raíz cuadrada de A al cuadrado menos X al cuadrado sobre A más C. Pero me falta encontrar C. Para ello voy a la condición inicial, que en el momento, bueno, cuando A es 0, perdón, cuando X es A, el Y vale 0. O sea, el punto A, 0 pertenece a la curva, ¿cierto? El punto A, 0 pertenece aquí a la gráfica de Y, ¿cierto? Entonces, en vez de X puedo colocar A y acá en vez de Y puedo colocar 0. Entonces me quedaría 0 igual a menos logaritmo natural de ¿quién? A al cuadrado, ¿cierto? Menos X que vale A, me quedaría 0 acá y aquí me quedaría A sobre A. Entonces me quedaría logaritmo de 1 más A al cuadrado menos X, que X vale ahora A, me quedaría 0, ¿cierto? Y aquí me quedaría C. O sea, C vendría a ser logaritmo de 1 y eso es 0 también, ¿no? Entonces C vale 0. Entonces finalmente la curva que nos pedían encontrar o la trayectoria de del P o del esquiador es justamente el logaritmo natural de A, la raíz cuadrada de A al cuadrado menos X al cuadrado sobre X más la raíz cuadrada de A al cuadrado menos X al cuadrado sobre A más la constante C. La constante C ya no, porque la C valía 0 y listo. Eso sería la curva que me pedían encontrar, ¿cierto? Y ya para finalizar, vamos a resolver un problema de geometría analítica, creo, en este caso, ¿no? Porque dice, halla la ecuación de todas las curvas que tienen la propiedad de que el punto de tangencia es punto medio del segmento tangente entre los ejes coordenados. Ayer la ecuación de todas las curvas que tienen la propiedad de que el punto de tangencia es punto medio del segmento tangente entre los ejes coordenados. Ok. A ver, vamos a suponer que tenemos por acá nuestro eje coordenado. Vamos a suponer que la curva se encuentra en el primer cuadrante. Eso simplemente para tener una guía gráfica. Después la solución no va a salir general. Tiene que salir general en todo caso, ¿no? Ok. Nos dice que el punto de tangencia, ¿cierto? Es punto medio del segmento tangente entre los ejes coordenados. O sea, si yo tengo una recta tangente, ¿cierto? Si yo tengo una recta tangente al gráfico, que sería este de acá, ok, me dice que el punto medio del segmento que se encuentra, ok, el segmento en este caso entre los ejes coordenados, ¿quién sería? Sería exactamente este de acá, ¿cierto? Solamente este de acá. Este de acá, lo que está en rojo. Entonces, el punto medio del segmento que está entre los ejes de coordenadas, que esta es la recta tangente, todavía no coloco la curva para que lo podamos ubicar en el lugar correcto. Entonces, el punto medio sería este de acá, ¿no? Y ese es el punto de tangencia, me dice que es el punto medio. Este es el punto de tangencia, X, Y. ¿Cierto? Entonces, la curva debería venir más o menos así. Pero eso es para todos, ¿ah? No es solamente para una. O sea, si yo tomo la recta tangente de este punto, también debería quedarme
en el punto medio, ese punto de tangencia, ¿cierto? Simplemente para guiarnos gráficamente. Ok, más o menos, ¿qué será así? Así, ya, ok, claro. De repente va a quedar asintótico, ¿no? Asintótico, tanto para acá, tanto para acá. Ok, muy bien. Entonces saquemos conclusiones, ¿cierto? Entonces, este es punto medio de quién? De esto de acá. Si este es punto medio de este segmento, si aquí es Y, este punto ¿quién será? 2Y, ¿cierto? Si aquí es X, este segmento ¿quién será? 2X. Pero esta es la recta tangente. ¿Qué hice? Uy, se bloqueó. Ya. Ok. Recuerden que la pendiente de esta recta tangente, ¿cierto? Acá, m de lt es igual a ¿quién? A la derivada de y con respecto de x, porque esto de acá es esta recta es tangente a esta gráfica, ¿no? Y igual a f de x, ¿cierto? Muy bien. Pregunta acá, ¿no? ¿Quién es la pendiente de esta recta tangente? Pero mlt, si yo voy aquí al gráfico, acá tengo justamente x y acá tengo y, ¿cierto? Entonces la tangente de esa recta tangente, bueno, va a salir obviamente negativa, ¿no? Negativa, bueno, y sobre x, ¿cierto? Menos y sobre x, ¿cierto? Abscisa, perdón, ordenada, ¿quién es? Y, está hacia arriba es positivo, y sobre abscisa, como está al lado izquierdo, es negativo, menos x. Todo lo coloqué como y menos x. Entonces, finalmente, a final de cuentas, esto me queda así, ¿no? Diferencial de y con respecto de x debe ser igual a menos y sobre x, ¿cierto? Luego, reemplazo simplemente. Aquí me quedaría, bueno, el y lo puedo pasar abajo, no hay problema. Y me pasaría aquí, sobre y igual a diferencial de y sobre x, acá negativo, ¿no? Esto me queda así. Claro, integro, ¿cierto? Diferencial de y sobre y igual a menos diferencial de y de x. Pues en el menos lo puedo sacar afuera si quiero, ¿cierto? Me quedaría así, menos integral de diferencial de x. Aquí, menos diferencial de x sobre x, más una constante c. Luego, acá me queda logaritmo natural de y igual a menos logaritmo natural de x más una constante c. Paso este menos logaritmo al otro lado, ¿qué me quedaría? Con más, ¿cierto? Tengo logaritmo de y a este lado más logaritmo de x, eso es un producto, ¿cierto? Logaritmo del producto, logaritmo natural del producto de x y es igual a una constante, ¿cierto? Bueno, de acá puedo decir que x por y, ¿cierto? Es igual a e elevado a la c, a una constante nuevamente, ¿cierto? Pero esta es una constante que lo puedo llamar k, digamos, ¿no? Finalmente debemos tener que y es igual a un k sobre x. K sobre x. ¿Cierto? K sobre x. Y listo. ¿Cierto? Listo. Ok, vean entonces que, bueno, aquí más que todo es integral y derivada, ¿no? Sirven para solucionar algunos problemas de geometría también, ¿no? De geometría. Y de física, y de biología, y también para economía, ¿cierto? Y también tienen grandes aplicaciones en la teoría de juegos también. En teoría de juegos, ¿por qué? Porque justamente la integral se utiliza, o es una de las grandes aplicaciones de integral, es el teorema central del límite. El teorema central del límite básicamente me calcula la mejor probabilidad que existe para, claro, realizada una cierta estrategia para ganar algún juego, ¿cierto? Justamente existe un trabajo maestro en ese sentido que es de John Nash, ¿cierto? John Nash hizo su tesis de doctorado justamente en la teoría de juegos, ¿cierto? En la teoría de juegos está basado en probabilidades y ahí aplicó todo lo integral, todo lo que se conocía en integral definida. Definida, no solamente eso, ¿no? También tiene otras cosas mucho más complicadas y eso le sirvió para ganar el premio Nobel, ¿no? Ok, ok. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Bueno, si es que no hay, bueno, voy a subir la práctica del día de hoy. Vamos a hacerlo así, de la siguiente manera. Ya están los grupos formados, todo bien. Vamos a subir la lista de ejercicios
Y conforme van terminando lo pueden ir entregando. Si no terminan hasta la final de la clase, pueden entregarlo después hasta la medianoche. Claro, el tiempo también va a contar mucho, ¿no? Gente que entregue primero también de repente se le va a considerar, más no en el sentido de la nota, sino que por ahí tuvo algún error, obviamente eso se no, no se toma mucho en cuenta, ¿no? Siempre y cuando sea un error pequeñito, no de sumas o restas, que a veces por hacerlo rápido pasa, ¿no? Ok, ok. Entonces ahora voy a, no sé si lo tengo acá. Eh, voy a enviármelo para mostrarlo ahorita. Y voy a subirlo justamente ahora también para que ustedes lo puedan ver. Eh, en realidad son varios ejercicios, sino que no van a hacerlo todos, ¿no? Si es que no se van a asustar. Puede ser eh, pueden escoger la que ustedes quieran, sino que está dividido en bloques, ¿cierto? O sea, claro, no voy a colocar todos los ejercicios, le voy a decir, pues, ya chicos, entonces escojan las que ustedes quieren, ¿no? Entonces pueden escoger la más difícil. Entonces lo hemos dividido más o menos, ¿no? Que sean las más sencillas, las más básicas, las intermediarias y una un poquito más complicada, ¿no? Pero no están tan difíciles que digamos. Ok. A ver, solo un segundo para descargarlo acá. Tengo que compilarlo en el látex. Está compilando. Listo. Ok.